desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. En esta segunda temporada hoy, en este tercer capítulo, los invito para que hablemos de la evidencia, del estado actual de la transfusión prehospitalaria de hemoderivados, de sangre total y hemoderivados. Hablemos un poco de ese aspecto que es para mí apasionante. Y como siempre, quiero mandar un saludo muy especial a los chicos en Querétaro que hacen una atención prehospitalaria tremenda, a Carlitos Casillas, que le digo que sí se puede, sí se debe y sí se tiene que poner sangre en la calle, y él sabe muy bien de qué estamos hablando y que sé que es un absoluto defensor de la transfusión prehospitalaria, a los Danieles, a Daniel Peñaflor y a Daniel Fernández, mis compadres, un fuerte abrazo y me siento muy orgulloso de lo que hacen en términos de prehospitalaria. Y para todo el resto de Latinoamérica que nos escucha, un fuerte saludo. Entonces, la mayoría de la gente cuando piensa en transfusión, generalmente piensa en quirófano, piensa en hospital, en banco de sangre, en pruebas cruzadas, en compatibilidad ABO, porque eso es lo que ha pasado históricamente. La sangre para la gran mayoría ha sido asociada a la atención dentro del hospital, pero no tienen un registro muy importante y es solamente de forma reciente donde la sangre aparentemente ha tenido un papel importante en prehospitalaria. Pero les quiero decir que no es tan reciente y que posiblemente llevemos más de un siglo tratando de llevar la sangre hasta el escenario prehospitalario. Hay esfuerzos de muchos países y, como siempre, la historia suele contarse desde el lado del ganador, pero probablemente hayan tantas personas que serán anónimas que han hecho ese intento que quizás por alguna razón la idea y la historia los pueda reivindicar, o puede que no, pero estamos en este punto. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que la atención prehospitalaria, tal y como la conocemos, no solamente se desarrolla en sistemas prehospitalarios urbanos, donde los periodos medios de transporte son de 10 minutos. Si todo fuera así, quizás la sangre prehospitalaria no tendría tanto sentido. Pero cuando pensamos en escenarios tácticos civiles, en escenarios tácticos y de medicina operativa y de medicina de guerra, probablemente ahí siempre ha tenido sentido. Pero también quiero que piensen en que hay muchas personas que viven en pueblos, que viven en poblaciones, en asentamientos rurales, donde hay hospitales de primer nivel de complejidad, que es lo que aquí entendemos en Colombia como el más bajo nivel de complejidad, donde no hay sangre y donde no hay bancos de sangre, y donde lo que más se puede hacer por el trauma, si acaso, es suturar una herida. Pero los principios para la atención del trauma son los mismos. Básicamente, controlar el sangrado con compresión directa, y ante el sangrado interno, pues remitir el paciente donde haya un cirujano, por supuesto, y un quirófano. Entonces, para esos lugares se necesita sangre. Yo no los tengo que convencer a cada uno de ustedes de eso. Eso es obvio, de toda obviedad. Lo que pasa es que no es fácil desde el punto de vista logístico. La sangre es costosa y el procesamiento es costoso. Pero de que la sangre hace falta en esos lugares, sin ninguna duda. Y que los sistemas de emergencias prehospitalarias que no tienen centros de trauma a menos de media hora deberían reanimar con sangre, para nadie eso es un secreto. Lo que pasa es que no es muy sencillo. Entonces, nosotros sabemos que históricamente la hipovolemia como causa principal de muerte por trauma ocurre en aproximadamente casi el 90% de los pacientes que tienen muertes prevenibles por trauma. Y ese concepto de muerte prevenible por trauma fue descrito y continúa siendo descrito en documentos como el Global Burden of Disease Study, que se publica y que demuestra muchas cosas importantes y que se viene hace mucho tiempo teniendo consideración de este. Y ese concepto también de muerte por hemorragia evitable
es muy importante. Muerte por hemorragia evitable. Un punto crítico porque hay algunas muertes por trauma que son básicamente inevitables. Entonces, ese concepto que se desarrolla de forma sistemática en los conflictos de Irak y de Afganistán, pues tiene mucho más tiempo, pero ahí toma forma, se materializa. Muchas de las ideas necesitaron definitivamente conflictos para poderse materializar, y ese aspecto pues no es ajeno a lo que se necesitaría de ahí en adelante para que cambiaran las cosas en las que se atiende trauma, en primera instancia en los escenarios tácticos y posteriormente en los escenarios civiles. Hay una historia detrás de la transfusión que creo que es importante conocerla. Siempre aproximarnos a la historia nos da mejores posibilidades de éxito. Y es que intentar transfundir no es algo nuevo. De hecho, tiene tanto tiempo como no podríamos imaginar. Lo que pasa es que nos tenemos que referir exclusivamente a lo que se documenta en la historia. Lo primero que quizás vale la pena tener en consideración es que antes de que William Harvey en 1628 nos mostrara un modelo de la circulación en el cuerpo y hubiera el primer entendimiento, era bastante difícil entender cómo funcionaba. Todos sabían que teníamos algo vital al interior y que cuando se perdía, pues se perdía la vida también, y que pensaban que mantenía nuestra temperatura y que nuestra alma y esencia estaba allí. Y es por eso que muchas corrientes religiosas incluso están en contra de la transfusión. Es un asunto respetable, por supuesto, pero que definitivamente para otros se puede compartir porque se comparte vida y también es respetable, por supuesto. Entonces, después de que en 1628 esto se entendió, pasó un poco de tiempo hasta que en 1665 Richard Lower realizó la primera transfusión exitosa que se documentó entre perros en la Universidad de Oxford. Desafortunado, pero útil cuando se dieron cuenta que quizás eso podría ocurrir. Logísticamente difícil para ese momento de la vida, para los años 1600 es muy difícil pensar en agujas estériles cuando no se entendía o no se tenía idea de lo que podría pasar, y una bacteremia iba a ser una condena para casi cualquiera que recibiera una punción. Que la sangre que ibas a extraer se iba a coagular, por obvias razones, no se entendía nada de los mecanismos de coagulación, y menos habían filtros. Pero bueno, se logró esa primera transfusión, que es que por demás empezó a demostrar que esto podría tener alguna utilidad. 2 años después, en 1667, Jean-Baptiste Denis en París llevó a cabo una transfusión en humanos, pero recibiendo una sangre de un cordero. Como ustedes se lo alcanzaron a imaginar, todo salió bastante mal. Tan mal que el concepto de transfusión se olvidó durante mucho tiempo. Precisamente porque no me alcanzo a imaginar todo lo que puede haber pasado. Una reacción hemolítica severa, una reacción de inmunidad severa, con toda seguridad una sepsis grave por las herramientas, por los elementos, cosas que para ese momento de la vida no se entendían, pero que generaron lo que se esperaba que podría llegar a ocurrir. Entonces pasó mucho tiempo, hasta 1818. James Blundell en Londres hizo una cosa impensable, y es que ustedes saben que no solamente el trauma es una causa importante de sangrado, quizás lo que históricamente ha sido una causa brutal de sangrado han sido las hemorragias en el posparto inmediato, el conocido código rojo. Y Blundell lo que hizo fue transfundir a 10 maternas, a 10 mujeres que tuvieron una hemorragia posparto significativa, y 5 de ellas lograron sobrevivir. Son datos brutales para la época, estamos hablando de 1818, y para ese momento de la vida lograr una supervivencia del 50% en una condición en la que básicamente no había nada que hacer. Puso un precedente significativo, pero había algo que no salía bien. Por alguna razón el otro 50%, aunque se hacían cosas que eran más o menos similares, pues en ellas no se tenía éxito. Y había que pensar qué era. Y pues se seguían intentando cosas, pero solamente fue hasta que entre 1901 aproximadamente, quien descubre los antígenos en la sangre, el sistema ABO, lo describe y se gana por él un premio Nobel en 1930, el conocido Karl Landsteiner, pues nos dio el precedente importante para saber qué era lo que hacía que las sangres no fueran compatibles. De ahí en adelante esto dejó de ser de manera significativa azar y se convirtió en un acto un poco más consciente, que pasó para que arrancaran todos los movimientos, y movimientos bélicos
en esos principios de los 1900, donde hubo conflictos bastante intensos y donde se generaba escenarios de combate en los que se presentaba bastantes lesionados y donde la preocupación era intentar hacer algo para salvarles la vida. Entonces, esos movimientos de esa primera parte del siglo XX, pues constituyen, para lo que entendemos la mayoría, fue el motor de la innovación de la transfusión prehospitalaria. ¿Quién lo creería? Pero desde la Primera Guerra Mundial se vio el primer uso masivo de sangre que tenía anticoagulante con citrato. Eso ocurrió aproximadamente en 1916, solamente 15 años después de la descripción de los antígenos ABO o AB0 para muchos. Y Oswald Hope Robertson, que era un médico estadounidense que estaba en el frente occidental, desarrolla ese primer banco de sangre. Qué cosa más maravillosa. Pudo mantener la sangre citratada y mantenida más o menos en frío hasta 26 días. Y eso fue algo fantástico, porque entonces ahí podemos decir que de forma masiva y que de forma prehospitalaria, pues le debemos a mucha gente, pero quizás el doctor Robertson fue la primera persona que lo llevó al campo. No era un IMS necesariamente, no era nada de lo que parecía, fue la guerra, pero pues allí ocurrió. La Segunda Guerra Mundial tuvo algunos cambios y uno creería que de ahí en adelante se dio el sustrato para que todo explotara. Y pues parece que no. En la Segunda Guerra Mundial lo que se utilizó entre los frentes aliados fue masivamente el uso de plasma deshidratado leofilizado, porque era logísticamente más fácil. No necesitaba refrigeración, podría ser manejado por las fuerzas en sus mochilas, botiquines, ¿cierto? Y parecía ser una buena idea. Eso expandía volumen intravascular, pero sin embargo no tenía ninguna capacidad de transportar oxígeno como lo hace la hemoglobina. Pero parecía una buena idea. Seguimos pensando en qué pasaría y en esa Segunda Guerra Mundial le debemos a los soviéticos el concepto de lo que llamamos los walking blood banks. O sea, como los bancos de sangre caminantes, que son personas que potencialmente pueden donar y que de hecho ese concepto hoy opera de manera significativa en muchos frentes de combate, donde las cuadrillas, los escuadrones han sido previamente tamizados y ya cada quien sabe de quién puede recibir sangre, ¿cierto? Entonces ese aspecto es muy importante y de hecho se ha hecho una gran formación en estos escenarios de los Walking Blood Bank, incluso en Latinoamérica. Hay algunos líderes de formación táctica prehospitalaria que tienen conocidos programas de formación en el mundo, que han ido hasta España, han estado por toda Latinoamérica tratando de llevar a cabo la formación en programas de transfusión prehospitalaria, entendiendo que esto no solamente se trata de conocimiento teórico, sino también de conocimiento práctico, con todas las implicaciones que ello trae. Pero esto ya lleva más de una década en la cual algunas personas que se han encargado de la formación lo han hecho y han generado, por supuesto, la sensibilización suficiente para que la gente sepa que en el escenario se tiene que transfundir y que logísticamente, si bien es cierto, tiene algunos detalles, no es imposible tampoco. Entonces, ese concepto de los Walking Blood Banks existe y existe gracias a los rusos en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Corea se generó una masiva evacuación aeromédica y permitió usos de banco de sangre avanzados, reduciendo por supuesto tiempos entre la lesión y la transfusión, y ahí es donde se empieza a documentar que la mortalidad por choque descendió notablemente en comparación con la Segunda Guerra Mundial. En Vietnam, entre 1965 y 1975, ¿quién lo creería? Paradójicamente, el paradigma cambió. La razón fundamental la desconozco, pero ahí en ese momento de la vida empezamos a utilizar cantidades navegables de cristaloides, de lactato de Ringer y de solución salina. Y tratando de pensar que evacuar con rapidez y reanimar con cristaloides mejoraría los desenlaces, pues ya todos sabemos y conocemos la historia. Y aquí vamos. Ese fue realmente un asunto que nos deja pensando, porque si todo iba tan bien, se estaba desarrollando adecuadamente, si íbamos por el camino correcto, algo cambió y algo nos hizo pensar y hacer una pausa en el camino. Realmente es probable que era un asunto de costo, de logística, quizás un poco de uno y un poco del otro, pero hubo un punto de inflexión bien interesante. Hay un evento que ocurre en los años 90 que da un punto de partida para los eventos que ocurrieron
a principios de los 2000 en Irak y en Afganistán. En los 90 hubo un evento bastante desafortunado en Mogadishu, en la capital de Somalia, que dio a conocer el libreto de una de las películas de acción más fascinantes de toda la historia, que es la película Black Hawk Down, o La caída del halcón negro, donde simplemente hay un error de cálculo en una operación y donde para el Medevac, que es el hospital de atención a víctimas en combate de ese batallón o de esa base norteamericana en Mogadishu, pues ellos tenían reservas, tenían logística para atender una cantidad medible de pacientes, y como todo sale muy mal porque mandan un Black Hawk, luego otro y luego se tienen que desplegar por tierra para poder rescatarlos, terminan en una cantidad brutal de víctimas y de bajas, que cuando llegan al Medevac, la cantidad de sangre disponible, de elementos para cirugía, de cosas para controlar el sangrado, se desborda de cualquier capacidad de atención de algo que se estuviera calculando. Para ese momento de la vida, lo que ocurrió no tiene ningún precedente, pero por supuesto va a marcar la pauta para lo que viene después en la historia, y creo que a ellos y a las personas que estaban ahí, especialmente al coronel John Holcomb, le debemos un montón de cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues básicamente empezaron a atender a las personas en el Medevac, empezaron a tratar de hacer el control de sangrado, las cirugías que necesitaban, la reanimación, hacer obviamente la selección de los pacientes, y empiezan a evacuarlos hacia Alemania en los Galaxy, en los C-130 Galaxy, hospitales voladores impresionantes. Y ustedes saben que el ejército de los Estados Unidos y su parte de sanidad han hecho cosas impresionantes, y desde los 90, cuando los pacientes los evacuaban, calculaban escalas de trauma, el Injury Severity Scale, el Reverse Trauma Score y cualquier cantidad de que ustedes se imaginen. Y eso lo documentaban, los pacientes salían hacia Alemania, y bueno, ese conflicto pues fue una cosa muy desafortunada, mucha gente realmente tuvo que pagar una responsabilidad allí, pero cuando llegaron a Alemania y hubo luego una revisión de supervivencia, encontraron que la supervivencia no cuadraba, que la supervivencia había sido bastante buena para lo esperado. Y es que si tú tienes una idea documentada de qué pacientes despachas, qué pacientes llegan y cuáles sobreviven, el punto de supervivencia fue mucho más alto. Llaman en Bethesda a John Holcomb a preguntarle qué había hecho, y una de las primeras cosas que se hizo fue poner pequeñas cantidades de sangre para muchos de los pacientes y no utilizar grandes volúmenes. No utilizar la sangre como se creía en ese momento, que eran 3 unidades de glóbulos rojos por una de plasma y una de plaquetas, porque hemoderivados era lo que se usaba. Y reanimar con bajas cantidades de cristaloide, lo que conocemos como reanimación de bajos volúmenes, reanimación hipotensiva o hipotensión permisiva, como la quieran llamar, son diferentes, pero para esta ilustración pues tiene sentido. Entonces revisan con detalle y se dan cuenta que hubo un hito importante. Y esto se sigue llevando a cabo, o se sigue documentando en operaciones en Irak en el 2003 en la operación Freedom, y se hizo en el 2001 en Afganistán con Enduring Freedom, donde se dan cuenta que realmente funciona. Y ahí los trabajos de Holcomb, de Borgman, de Spinelli y de Morrison tienen todo el sentido, y cambia la forma en la que ponemos sangre, cambia esa forma de 3 unidades de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaquetas, a poner 1, 1, 1, lo conocido como paquete de trauma. Es bastante interesante, y ese concepto tuvo nombre. A ese concepto lo llamamos el Damage Control Resuscitation, o la reanimación de control de daños, que es la fórmula actual en la que pensamos la reanimación del paciente con trauma. Le agregamos una arista más, que es la administración de ácido tranexámico, pero básicamente es la hemostasia expedita, la reanimación con sangre, la prevención de la hipotermia y la administración de ácido tranexámico. Al mundo civil, eso fue un problema tremendo, porque pasarlo al mundo civil iba a ser realmente muy difícil, convencer a la gente que en un escenario urbano se iba a necesitar poner sangre. Eso tardó aproximadamente una década en poder permear los primeros IMs civiles. El primer programa que utilizó sangre, en este caso particular no fueron hemoderivados, fue sangre total baja en títulos de anticuerpos, la conocida o muy bien conocida sangre que se pone alrededor de los sistemas de IMS. Era un sistema prehospitalario de Texas, y esto ocurrió aproximadamente en el 2010.
se demoró un montón. Y ese contexto de un programa que se llama el programa Thor, el programa de Thromboelastography Ongoing Resuscitation, fue que a partir de ese programa muchos otros programas similares establecieron el uso de sangre en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Noruega, en Israel, que Israel hizo también una contribución significativa con estudios de hace mucho tiempo y establecieron ese punto de partida. Entonces estaban poniendo sangre especialmente en sistemas que hacían cuidado crítico, que volaban a la rotatoria, y las cosas parecían bastante bien. Y de hecho se hicieron un par de ensayos clínicos aleatorizados que tenían relación, pero que no eran necesariamente de sangre, pero que van a ser muy importantes para lo que hacemos hoy en día. No los pueden olvidar. En el 2018 se publicó el estudio PAMPER y en el mismo 2018 el estudio COMBAT, que constituyeron esos primeros ensayos clínicos aleatorizados de transfusión prehospitalaria en el mundo civil. No necesariamente de transfusión de sangre o de glóbulos rojos. El PAMPER en particular fue realizado en escenarios rurales con traslados muy prolongados y demostró que había una reducción significativa de la mortalidad a 30 días cuando se utilizaba plasma prehospitalario comparado con cristaloides. Plasma, todavía no sangre, pero era un RCT y estuvo bastante bien. Mientras que el COMBAT utilizó un contexto urbano con tiempos muy corticos, muy cortos. Y en ese caso en particular no pareció haber encontrado ningún beneficio en particular en la administración de este tipo de hemoderivados. Entonces nos dejaba muy aburridos porque la evidencia no era bastante buena, pero sí habían algunas cosas que creo que a este punto tenemos que recordar. Entonces yo creo que más allá de la guerra de Vietnam y lo que ocurrió, la era moderna de la transfusión sanguínea tiene algunos hitos que toda persona que tiene interés por la atención prehospitalaria debería recordar. Entonces yo creo que el primer hito que yo considero muy importante ocurre en 1994, como cuando NAEMSP publicó las primeras guías de transfusión civil para IMS en Texas. Estaban muy limitadas, tenían muchas cosas que podrían ser cuestionables, pero fueron las primeras como quiera que sea. Y pasaron 15 años para que los conflictos en Irak y Afganistán revaloraran la sangre total y la reanimación hemostática. Holcomb se demoró un montón, hasta el 2006 fue donde hizo las primeras publicaciones formales de la transfusión 111. Luego Morrison lo hizo también en escenarios civiles donde nos dimos cuenta que es que poner plaquetas es muy difícil, porque las plaquetas se tienen que mantener en agitación continua y en un escenario prehospitalario se hace bastante difícil. Es la razón fundamental por la que en general escogemos la sangre total, porque logísticamente es mucho más fácil manejar algo que te provee todo. El 2010 trae consigo el piloto del programa Thor en Texas, que es el primer programa civil de sangre total de baja o baja en títulos de anticuerpos que se pone en helicópteros en el mundo. En el 2011 hay un estudio que vale mucho la pena que lo revisen, que es el PROMPT. El estudio PROMPT asocia algunos aspectos muy importantes, y es que los pacientes a los que les pone plasma pueden disminuir la mortalidad. Ese ensayo PROMPT también comparó el 111 en términos de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas con respecto al 112 en reducción de la hemorragia y hemostasia más rápida. En el 18 y el 19 el PAMPER y el COMBAT. Entre el 2019 y el 2024 hubo una extensión global muy brutal de sangre baja en títulos de anticuerpos, y empiezan a haber publicaciones desde la novena de PHTLS, de la cual fui editor en español. Había menciones de sangre y obviamente una experiencia muy rica. Y entre el 23 y el 25 hay publicaciones, y algunas muy importantes que están en curso de revisiones en Cochrane, y recientemente una en el New England Journal of Medicine. La primera vez que yo tuve personalmente la posibilidad de ver cómo funcionaba ocurrió en New Orleans, cuando tuve la oportunidad de visitar el centro de Tulane junto con el doctor Chesnick. Impresionante, es impresionante. Ellos estaban, para ese momento de la vida, que fue en el 2023, en octubre del 2023, están ajustando la 200ª transfusión prehospitalaria de sangre total baja en títulos de anticuerpos. Una verdadera locura. Conocí la logística, conocí la base, conocí muchos aspectos y me di cuenta que era posible y que realmente valía la pena tenerla en consideración. Y
pues gracias a eso hay muchos sistemas prehospitalarios que se pueden encargar de hacerlo. Pero entonces hablemos un poquito de los productos sanguíneos, porque hemos hablado hasta ahora de sangre total baja en títulos de anticuerpos, de hemoderivados, y es que en un panorama general, la selección de lo que yo voy a utilizar para poder transfundir en el entorno prehospitalario pues va a estar determinada por múltiples factores. La primera de todas es disponibilidad, ¿qué puedo acceder? La segunda es a los requisitos de almacenamiento, cuánto tiempo tiene de vida útil, cuáles son las capacidades que puede ofrecer cada uno de los componentes o la sangre total en un momento determinado, porque recuerden que necesitamos oxigenación, volumen y hemostasia, eso es fundamental cada vez que ponemos sangre, y la factibilidad logística en plataformas móviles. Entonces, esos aspectos son importantes. Lo primero generalmente que nosotros utilizamos en el hospital y que algunos sistemas prehospitalarios todavía utilizan es lo que llamamos hemoderivados separados, y de ellos el concentrado globular o lo que llamamos glóbulos rojos empacados es una de las cosas que se utilizan. No siempre son iguales y los glóbulos rojos empacados generalmente se obtienen al centrifugar la sangre y se separan por productos. Los glóbulos rojos no traen solamente glóbulos rojos, ustedes entenderán que eso tiene que venir en una solución líquida, generalmente en soluciones aditivas modernas que tienen citrato de sodio para evitar entre ellas complicaciones y que la sangre se pueda degradar. Esas soluciones se llaman AS1, AS3 y AS5 y cuando se mantienen entre 1 y 6 grados pueden durar hasta 42 días. Y esto es una de las cosas más recientes que el estudio de New England Journal of Medicine que se publicó el pasado mes trajo algo bien particular. Compara la supervivencia con la sangre hasta los primeros 14 días y luego de 14 a 21 y no se encontraron diferencias significativas cuando toda la vida lo rezábamos casi como un mantra, y es que en trauma queríamos sangre fresca, en trauma queríamos sangre que se hubiera donado en los primeros 3 o 4 días, porque entendíamos que la sangre recién donada en una sangre que tiene una capacidad de transporte de oxígeno que se mantenía, pero a medida que la almacenas, por supuesto ustedes entenderán que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, y es la razón fundamental por la cual los eritrocitos pueden durar tanto tiempo, tantísimo tiempo, sin ser oxigenados. Ustedes entenderán que están en una bolsa y que no sufren los efectos de la hipoxemia que sufriría cualquier otra célula humana. Si usted pone una célula humana, cualquiera que ella sea, en una condición en la que no recibe oxígeno, pues obviamente saben las condiciones. Pues los eritrocitos no. Los eritrocitos no tienen mitocondrias y ellos tienen la capacidad de hacer anaerobiosis, el eritrocito propiamente dicho, pero sus capacidades metabólicas de fijación de oxígeno y demás, que dependen de algunas rutas metabólicas, entre ellas la formación de 2,3-difosfoglicerato, que sirve para poder generar unas cosas que se llaman fuerzas de Van der Waals, que hacen que el oxígeno se pueda entregar fácilmente, que la hemoglobina pueda tener esa capacidad de estar cambiando de estado en virtud a si recibe un oxígeno, pues van a demorarse en estar metabólicamente activas de nuevo, porque no hay mejor sangre para una persona que su propia sangre. Entonces ese aspecto termina teniendo mucho sentido. Entonces esas unidades de glóbulos rojos que tenemos disponibles vienen en bolsas de entre 250 y 350 mililitros. Ustedes saben que cuando nosotros medimos la sangre hay una cosa que se llama el hematocrito, y el hematocrito es cuál es el porcentaje de masa eritrocitaria de glóbulos rojos en una solución dada, en el caso de la sangre, en la sangre total. Pues los glóbulos rojos o las unidades de glóbulos rojos, depende de cuál sea el laboratorio, la técnica y por supuesto el diluyente, pueden tener un hematocrito que va entre el 55 y el 80% y unos mucho más concentrados. Esto aproximadamente puede aportar aproximadamente entre unos 50 a 60 gramos de hemoglobina, que pueden llegar a ser muy útiles, por supuesto, y se estima que para una persona de 70 kilos esto tiene la capacidad de aumentar un gramo la hemoglobina. El umbral transfusional que solemos utilizar en los hospitales varía de forma significativa y hay muchas razones para discutirlo. El umbral transfusional es cuando nos pasan un valor de hemoglobina y nosotros transfundimos. Por ejemplo, hemos sabido que los pacientes que son cardiópatas, posoperatorios de cirugía cardio y enfermedad de los pacientes con enfermedad coronaria, los transfundimos con umbrales cercanos a 10, que son menos permisivos. Algunos están en contra de ello, pero es información lo que les estoy presentando. Generalmente los queremos por encima de 10. Y a la población en particular, cuando tienen una hemoglobina menor de 6, para algunos menor de 7, eso se discute, ¿cierto? Se transfunden. Y la razón fundamental es que una persona que tiene una hemoglobina de 7
tiene o ha perdido un 40% de la capacidad de transporte de oxígeno. O sea que ese valor discreto también se podría asociar a muchas complicaciones. Y es por eso que eso hacemos en el hospital. El problema prehospitalario es que no suele haber la posibilidad de medir hemoglobina en tiempo real. Yo sé que hoy en día hay monitores que tienen la capacidad de forma no invasiva de establecer hemoglobina en tiempo real, y yo sé que muchas ambulancias, y que en México lo están haciendo, incluso ahora tienen dispositivos como EPOC o dispositivos que utilizan o en los que puedo obtener exámenes de laboratorio, básicamente hemogramas de segunda, tercera y cuarta generación, algunos de ellos y demás, pero que claramente tienen un riesgo muy importante de error, porque la muestra de laboratorio en tubo es la que tiene mejor fiabilidad para poder establecer las características de un hemograma, especialmente un hemograma de cuarta generación. Entonces, eso es lo primero. Luego arranca el plasma. El plasma se ha utilizado mucho y hay dos variantes del plasma. Algo que se llama plasma fresco congelado, y que este se obtiene como el plasma separado dentro de las 8 horas de la extracción, y congelado a menos 18 grados se mantiene. Entonces es plasma que está congelado y que en los servicios de urgencias, cuando lo solicitamos, o en las unidades de cuidado intensivo, para descongelarnos nos puede tardar hasta unos 45 minutos. Y ese es un problema porque no está tan disponible. El plasma que utilizamos, que es plasma fresco congelado, este contiene todos los factores de coagulación, tiene al menos 2 gramos por litro de fibrinógeno, tiene proteínas de complemento, tiene inmunoglobulinas, y vienen bolsitas aproximadas entre 200 y 280 mililitros más o menos. El problema entonces es inicialmente que les decía que la descongelación puede durar entre 20 y 40 minutos. 20 minutos cuando se utiliza al baño María con agüita a 37 grados. No puede ser más porque desnaturaliza las proteínas. No se puede meter a microondas por obvias razones. Alejo, eso no tiene células, claramente no, pero tiene obviamente proteínas que no se deberían degradar, que son proteínas para la coagulación. Entonces, por esa razón no se puede calentar a la brava. Y dado este problema, los centros de trauma en Estados Unidos se dieron cuenta que era un problema realmente tener que pensar en trauma, en plasma fresco congelado. Entonces ellos tienen una versión que no tenemos en Latinoamérica, que se llama el thawed plasma, o el plasma descongelado. Y es plasma pues, que ya se ha descongelado y que se mantiene entre 1 a 6 grados y que tiene una vida útil de 5 a 6 días. Es decir, que los centros de trauma mantienen plasma descongelado, lo mantienen frío y tiene una duración menor. Entonces, un centro grande, por ejemplo, el Adams Conley en Estados Unidos, en Baltimore, pues mantiene plasma descongelado. Hay muchos centros que mantienen ese thawed plasma o ese plasma descongelado precisamente por su volumen, pero hay muchos lugares que no se pueden permitir eso porque, pues, obviamente, el problema será que se pierde. A los 5 o 6 días ya no se puede recongelar y reusar, se suele perder. Ese plasma entonces termina teniendo actividad muy importante, termina siendo bastante útil, y pues a partir de este también se obtiene el conocido plasma liofilizado, el plasma que viene en polvo y que es quizás el producto que considero que es el más prometedor en el entorno prehospitalario a corto plazo. Este se obtiene por el secado por congelación del plasma y se produce un polvo que se almacena a una temperatura ambiente y que dura más o menos 2 o 3 años sin mayores inconvenientes. Se puede reconstituir con agua estéril en máximo 3 minutos y preserva la gran mayoría de los factores de coagulación y el fibrinógeno. Hay un modelo israelí muy conocido, y si lo quieren leer se llama FP24, que después algunos le llamaban Freeze Dry Plasma. Hay uno francés que se llama Lioplas, que estos son quizás los más documentados. Y solamente hasta el 2022 la FDA aprobó el uso del plasma liofilizado en algunos IMS en Norteamérica. Hay uno que es de Biofarma que se utiliza, pero la adopción sigue siendo lenta porque es costoso. Es bastante costoso, pero creo que es un buen inicio, es una buena posibilidad, con todas las limitaciones que tiene, con todas las limitaciones, sabiendo que no transporta, pero que puede llegar a tener algún impacto importante en la hemostasia. Ya les hablé un poco de las plaquetas, pero les quiero recordar que las plaquetas tienen una vida útil muy corta, de solo 5 a 7 días, así como el plasma descongelado, y que tienen mayor complejidad logística porque requieren
un almacenamiento a temperatura entre ambiente y no tan fría, y que requieren movimiento constante. Tienen que estar agitadas todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces eso lo hace muy inviable. Entonces, entendiendo todos estos problemas, entendiendo todas esas dificultades, pues lo lógico era pensar que tienen que dar una mejor forma de hacerlo. Y está la que para la mayoría es la joya de la corona, la sangre total, que es el producto más cercano a lo fisiológico. Esa sangre total pues viene en una sola bolsa, ¿cierto? Es un producto único y tiene todos los aspectos necesarios. Hemostasia con glóbulos, hemostasia con todos los productos del plasma, ¿cierto? El transporte de oxígeno, la capacidad de transporte de oxígeno que le producen los glóbulos rojos y las plaquetas que generan hemostasia primaria. Aproximadamente cada bolsa de sangre total trae aproximadamente entre 450 y 500 mililitros. Eso depende de algunos factores. El hematocrito es más parecido al hematocrito del laboratorio. Un hematocrito aproximadamente entre el 38 y el 45, que es similar al de la sangre, por supuesto, porque es sangre, ¿sí? Y el contenido de hemoglobina entre 55 y 70 gramos de hemoglobina. Esta sangre total se puede clasificar en varias categorías operacionales. Hay una que es sangre total fresca, que es congelada, recolectada y usada en menos de 24 horas, en ese concepto de los walking blood banks. Hay una sangre total refrigerada que se mantiene entre 1 y 6 grados entre 21 y 35 días, según el anticoagulante disponible. Y hay sangre total baja en títulos de anticuerpos, anti-A y anti-B, y con títulos muy bajos que la conocemos y que la leemos con la sigla en inglés de LTOW. Y este constituye el estándar emergente en la mayoría de los programas civiles prehospitalarios. Eso pone los helicópteros del sistema prehospitalario de Londres, eso ponen los sistemas IMS en Texas, eso ponen en la mayoría de los lugares que están poniendo sangre O, generalmente O negativo o positivo, bajan títulos de anticuerpos. Y es lo que se tiene disponible. Entonces ese concepto es bien interesante, ese concepto de bajo título es una cosa que llama mucho la atención, porque entonces ¿qué es eso de bajos títulos de anticuerpos? Entonces lo primero que hay que tener claro es que no hay un punto de corte universalmente estandarizado para definir título bajo. Los programas más consolidados en Estados Unidos han utilizado títulos en diluciones de 1 a 100, de 1 a 256, que es una técnica por la cual se puede generar aglutinación o hemólisis en tubo. ¿Y qué es ese asunto? Que cuando yo le pongo una sangre a una persona, si hay una cantidad muy alta de anticuerpos, pues obviamente estos van a facilitar la hemólisis y los problemas. Entonces, cuando los títulos son bajos, eso se va a disminuir de manera significativa. Y con respecto al O positivo o negativo, entonces hay varios aspectos importantes. La sangre tipo O, tipo 0 para algunos, tiene dos variantes. Es la variante del RH O positivo, ¿cierto? Y la variante O negativo. Aproximadamente el 38% de la población general es O positivo, mientras que solamente el 7 al 8% de la población es O negativo. Y esto claramente tiene implicaciones logísticas directas. El O negativo es una sangre escasa y su uso indiscriminado pues va a generar desabastecimiento en lugares donde se necesita sangre realmente con bastante frecuencia, en lugares, por ejemplo, donde se hace cirugía cardíaca frecuente, porque se necesita sangre y necesita transfusión, y otros procedimientos como cirugía vascular mayor. Entonces ese aspecto termina siendo importante. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la presencia del antígeno, de que sea positiva o negativa, depende de algo que se llama el sistema RH, que es muy inmunogénico. Una persona con un RH negativo que recibe RH positivo tiene aproximadamente de un 60 a un 80% de probabilidad de desarrollar anticuerpos anti-D. Eso se denomina inmunización. ¿Y cuál es el problema, Alejo? ¿Cuál sería el problema? Bueno, hay un problema muy conocido. En las mujeres que son RH negativas y están en edad fértil, este proceso podría generar una enfermedad hemolítica perinatal cuando se decida embarazar, ¿cierto? Esto lo conocemos como eritrobrastosis fetal.
Y por esta razón, pues es que muchos programas prefieren administrar sangre O negativo en mujeres en edad reproductiva, aunque esto implique mayor presión sobre las reservas de O negativo. En los hombres, para los hombres de cualquiera de mujeres fuera de la edad reproductiva, pues el O positivo ofrece una alternativa que logísticamente es más sostenible y que sinceramente podría ser más útil, con un perfil de seguridad que es aceptable, lo considero y sin ninguna duda. Y en ese contexto de la emergencia, muchos programas importantes en Texas, quizás el sistema de transporte aeromédico más grande de Estados Unidos, que es Air Methods, han adoptado el O positivo como producto estándar sin distinción de sexo, basándose en una baja probabilidad de la inmunización anti-D, y que esto pueda llegar a afectar de forma significativa pues a las personas, teniendo en contexto algo del riesgo-beneficio. Es posible que si no te logres salvar, que si tu vida no sea salvada, pues no vas a tener hijos nunca. Tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido, y es que realmente hay forma también de sensibilizar y dar manejo de esto con inmunoglobulinas y demás. Entonces, claramente hay unas ventajas muy bien establecidas en la sangre total baja en títulos de anticuerpos frente a la terapia con componentes separados, de la que hoy no nos cabe la menor duda. Y es que logísticamente es muy fácil de transportar, solo llevas una solución, la mantienes a una temperatura de 1 a 6, hay contenedores que lo hacen sin ningún problema, y esto ha sido realmente significativo y ha sido algo que se tiene en consideración y se lleva a cabo. Pero llega un asunto importante: ¿cómo definir que una persona necesita ser transfundida? Cuando nosotros en el hospital tenemos muy bien establecidos los criterios de transfusión, cuando tenemos muy bien establecidos los márgenes y los puntos de corte y dónde deberíamos y cuántas unidades deberíamos poner para mejorar la oxigenación, para poder mejorar estas cosas. Cuando tengo un paciente con una coagulopatía, puedo utilizar una tromboelastografía o una tromboelastografía rotacional tipo Rotem para poder establecer cómo está. Puedo medir fibrinógeno, puedo medir lo que yo quiera para poder establecer el perfil y saber si tengo que inhibir la fibrinólisis con tranexámicos, si tengo que mejorar el perfil con plaquetas, si tengo que poner fibrinógeno y algo que llamamos crioprecipitados, de lo que no he hablado acá, que es otro de los hemoderivados, pero que poco o nunca se utiliza en el escenario prehospitalario. Entonces, básicamente, se ha definido que los pacientes deberían ser transfundidos cuando están cursando con un choque hemorrágico y tienen compromiso de las constantes vitales, signos vitales, con una presión arterial sistólica menor de 90, con una frecuencia cardíaca mayor de 120, y puedan tener entre ellas alteración del estado de conciencia, llenado capilar lento y obviamente comprometida la parte hemodinámica. También hemorragia externa masiva, que necesitó un control de sangrado complejo, y este puede que no haya sido completamente exitoso. Mediante torniquetes o vendajes o compresión, probablemente van a necesitar sangre. El trauma penetrante en tronco y cuello con inestabilidad hemodinámica va a necesitar sangre. Los pacientes que tienen amputaciones y hemorragia activa lo van a hacer. Los traumas en sitios de unión, en axila, ingle y cuello, con sangrado no controlable por torniquete convencional, porque claramente no lo van a lograr, y por compresión directa, que probablemente sea logísticamente difícil. El trauma pélvico grave, cuando sabemos que hay inestabilidad del anillo pélvico y el paciente está en estado de shock. El trauma torácico-abdominal cerrado con signos de hemorragia interna y choque. Y cuando los tiempos estimados de traslado a un centro de trauma sean superiores de 20 a 30 minutos en esos pacientes con un choque hemorrágico. Y por supuesto la falta de respuesta a la primera intervención de control de hemorragia y el uso de cristaloides. Esos son criterios hemorrágicos, pero también hay algunos criterios fisiológicos: valores de presión arterial o uso de índice de choque o de frecuencia cardíaca, en algunos casos cuando está por encima de 120, cuando hay alteración del estado de conciencia que no es atribuible a lesión cerebral traumática, cuando el llenado capilar y la piel se notan hipoperfundidas si es mayor de 3 segundos. Los sistemas que pueden medir lactato y que lo hacen cuando tienen lactato por encima de 4 y es atribuible a hipovolemia van a transfundir. Cuando tienen la posibilidad de medir gases con dispositivos como iStat o EPOC y tienen un base exceso de menos 6, atribuible también a
a hipovolemia lo van a hacer, y los pacientes que tienen capnografía y encuentran valores de CO2 bajo, que tienen correlación con bajo gasto cardíaco y choque grave, generalmente valores de CO2 al final de la expiración menores de 25, también se han utilizado como algunas posibilidades para determinar puntos de corte de transfusión. Y también en algunos casos en particular necesidad de múltiples torniquetes y múltiples intervenciones para poder establecer el control de sangrado. Se han generado algunos criterios de acuerdo al mecanismo que los hablamos un poco más, pero algunos de los que de pronto se me olvida que hayan pasado en el síndrome de aplastamiento prolongado, quizás en mecanismos de alta velocidad, y hay algunos otros que no son traumáticos, que no han sido, por supuesto, el foco inicial, pero que quiero que los tengan en cuenta. Los pacientes que tienen hemorragias digestivas altas variceales, por ejemplo, con traslados prolongados en pacientes que están muy anémicos. Los pacientes con rupturas de aneurismas abdominales que están chocados también han sido candidatos a intervención. Las pacientes, por supuesto, con hemorragia obstétrica masiva, con traslados prolongados, y el trauma pediátrico hemorrágico grave, que ha sido también un lío porque no hay tantos programas que se hayan adaptado a esta población. Entonces, hay varios criterios, ¿cierto? Y si quieren mirar criterios como los que les he leído, hay uno que es el programa de THOR en Estados Unidos, que es maravilloso. Se escribe THOR, Program, en Texas, y ahí están todos los criterios fisiológicos y operativos. El del HEMS de Londres, hay uno que es el de Northern Air Ambulance en Noruega, el protocolo PAMPER, que es bien interesante para poner en este caso plasma leofilizado. Es uno de los que en consideración pues se tienen allí, y creo que vale la pena y ha sido históricamente importante para poderlo revisar. Entonces, no importa cuál en particular te guste, sí vale la pena echar la mirada. Vale la pena echar la mirada a las guías del TC3, porque también hay información muy valiosa. Pero también hay una cosa sobre la mesa, que queda sobre la mesa, y es cuándo no se debería transfundir. Entonces, no deberíamos transfundir en los pacientes que tienen un choque que no sea hemorrágico y que no se haya establecido muy bien. Hay pacientes chocados, por ejemplo, por una neumoatención, por un taponamiento cardíaco, por un choque más neurogénico, y no está asociado necesariamente a problemas de hemorragia, no se deberían transfundir. Pacientes que estén hemodinámicamente estables con un periodo de transporte corto no deberían ser transfundidos. Cuando el mecanismo de trauma no genera atribución y hay un choque que no es atribuible al mecanismo del trauma y no parece hemorrágico. Cuando hayan algunos problemas con la cadena de frío, temperatura y una unidad esté vencida, no es una buena idea, y deberíamos evitarlo. Y en algunos casos hay hipotensión en algunos pacientes como consecuencia de beta bloqueantes, calcioantagonistas, y no hay hemorragia activa. Y pacientes que tengan, por supuesto, órdenes de no reanimación o órdenes de no administración de hemoderivados o productos de sangre por sus creencias religiosas. Entonces, en ese caso en particular, seguimos unas 4 o 5 reglas que denominamos las reglas de oro para la transfusión prehospitalaria. Y es que nunca se debería transfundir si hay una sospecha razonable de una hemorragia significativa. Tengo que tener la sospecha, pensar que la hemorragia es la causa y que la voy a corregir con la transfusión. Nunca transfundir con un producto cuya cadena de frío sea no trazable o sea incierta. No deberíamos transfundir un paciente cuya estabilidad hemodinámica más tiempo de traslado sea corto y no justifique una transfusión y los riesgos que ella trae. Claramente sabemos que el beneficio mayor en cuanto al tiempo del traslado se da si es que este traslado dura más de 20 a 30 minutos y el choque es un choque real hipovolémico. Y la transfusión prehospitalaria, escuchen bien, no reemplaza el control de la hemorragia en el traslado rápido al centro de trauma. Entonces, que por pensar en sangre no se nos olvide lo básico, el control de sangrado expedito, adecuado, la inmovilización, la valoración, porque pensamos que este nos soluciona todos los problemas y no es necesariamente cierto. Entonces, con respecto a evidencia de lo que habíamos mencionado, ¿cómo estamos? Ya habíamos hablado un poco de lo que valía la pena tener, que eran los 2 estudios publicados en el 18, el PAMPER, que realmente tuvo datos interesantes. El dato de reducción
de mortalidad a 30 días por cualquier causa fue de 23.2% en el grupo plasma con respecto a 33% en el grupo de control. Esto tiene un RR de 0.70 con un intervalo de confianza muy bueno, con una P estadísticamente significativa. Entonces realmente vale la pena tenerlo en consideración. El Combat quizás no tenía esas cosas. El Combat, yo les había dicho que se publicó en JAMA Surgery en el 2018. Incluyó 125 pacientes que se investigaron en Denver, Colorado, y que se le autorizaron entre plasma prehospitalario versus solución salina, pero en traslados cortos, urbanos. Y en este caso en particular, la mortalidad a 30 días fue de 15.4 versus a 14.6. Eso no es estadísticamente significativo y dejó un precedente abierto, y es que quizás en un escenario urbano no tenía tanta utilidad. Eso es discutible porque habría que mirar los criterios de selección y varias causas, y sobre todo porque hay muchos sesgos, como el sesgo de superviviente, que tienen que ser bien mirados. Ahora, recientemente, el estudio que se publica en el New England Journal of Medicine, donde se comparan en sistemas prehospitalarios norteamericanos sangre total con respecto a hemoderivados. La respuesta nos dejó fríos, porque estábamos absolutamente convencidos que la sangre total iba a tener muchísimos mejores resultados. Y pues no, desafortunadamente lo que terminó por ocurrir fue precisamente que no habían diferencias estadísticamente significativas entre la sangre administrada en términos de hemoderivados, o sea, unidades de glóbulos rojos, plasma, con respecto a sangre total. Hay varias cosas que decir del estudio. El estudio tiene algunas debilidades, pero en general eso deja una puerta de entrada importante. Por lo menos la no inferioridad de la sangre total. Por ejemplo, las no complicaciones grandes que se esperan. Entonces, sabemos que hay algunas cosas que son importantes. Es que la sangre total se puede comparar en términos de eficiencia y seguridad a la sangre por hemoderivados que hemos utilizado toda la vida. No es superior como lo creíamos, pero está bien, se puede utilizar. Y lo más importante que dejó este estudio es que la sangre no necesariamente tiene que ser tan fresca como creíamos. Con respecto a la seguridad de la transfusión, para que vamos cerrando, para la TAM tenemos algunas cosas en particular que van más allá de la capacidad de estar pendientes de que la sangre sea realmente una sangre que no está contaminada. Y ese ha sido un problema histórico en los walking blood banks. Tratar de sacar sangre de una persona y ponerla en otra sin las mínimas medidas podría ser un problema mayor, teniendo en cuenta enfermedades infectocontagiosas, posibilidades de enfermedades de Chagas, especialmente en las fuerzas militares. Y es por esta razón que se necesitan ahora muchísimos más formas rápidas y estrictas para poder determinar rápidamente si la sangre la puede recibir otra persona. Formas en las que se puede administrar la sangre con los filtros necesarios para evitar la presencia de coágulos al interior cuando se transfunden, y eso quizás sea uno de los aspectos que hay que tener en consideración. Quedan muchas cosas en el tintero, la verdad es que quedan muchas cosas por hablar, como el tamizaje, las formas de administración, las complicaciones, porque toda transfusión termina funcionando básicamente como un trasplante, y hay algunas reacciones, por más que se utilice la sangre más inmunogénicamente segura, hay algunas reacciones hemolíticas agudas graves que pueden empeorar, especialmente cuando tienes un trauma mayor, y que pueden facilitar la presencia de coagulación intravascular diseminada, reacciones hemolíticas tardías, pueden haber reacciones febriles no hemolíticas, puede haber anafilaxia en un momento determinado. Y las más conocidas, que es el TRALI, que es una lesión pulmonar aguda por anticuerpos anti-HLA, y el TACO, que es la sobrecarga que ocurre en algunos pacientes por múltiples razones, entre ellas hipertensión arterial, pacientes que no estaban quizás muy bien indicados y les pusimos más volumen del que requerían y que se pueden manejar. Y otras más, la hipotermia, la hipocalcemia por citrato, y es que siempre que estamos transfundiendo en el escenario prehospitalario, aproximadamente por cada 3 unidades que se pone una ampolla de gluconato de calcio. Puede haber hipercalemia, especialmente si los métodos pueden facilitar la lisis y generar o aumentar el
esa hemólisis, esa liberación de potasio. Pueden haber coagulopatías por dilución cuando solo se utilizan glóbulos rojos y no se utiliza plasma fresco congelado. Las reacciones de aloinmunización y algunas peores como identificación y etiqueta inadecuada del producto. Esto realmente deja muchas puertas abiertas, donde nos damos cuenta que los productos son caros. En promedio, una unidad de glóbulos rojos baja en títulos de anticuerpos puede estar entre $300 y $400. Mantenerla, almacenarla, tiene bastantes costos, pero realmente vale mucho la pena. Y esta discusión abre la puerta a otras discusiones que me encantan y que yo creo que podemos tener en consideración y que las voy a tener en consideración para un próximo podcast. Una de ellas, en la que estoy seguro que podemos hacer mucho en Latinoamérica y que tenemos que empezar a pensar, y que animo a mis amigos en México y a mis amigos en Chile y por supuesto en toda Latinoamérica a que empecemos a pensar cómo lo vamos a hacer, es la autotransfusión prehospitalaria. Técnicamente difícil, pero no imposible. Si se puede poner sangre, estoy seguro que se puede autotransfundir, y por qué no usar la misma sangre de la víctima, en la que probablemente pues tiene las mejores condiciones en términos de seguridad. No es fácil, como les dije, pero la puerta queda abierta. Les quiero agradecer enormemente por haberme acompañado durante esta casi hora. Una vez más quedan un montón de temas en el aire. Yo he hecho una revisión que trataré de publicar en su debido momento para que les sirva como papel conceptual para estudiar, profundizar, citar. Recuerden visitar el podcast y escucharlo. No solamente en Spotify, está también en YouTube. He hecho todo lo posible de tener más plataformas, pero logísticamente ha sido muy difícil. Estamos trabajando en ese aspecto. Recuerden visitar el blog de www.emercrit.org. Ahí vamos publicando algunas cosas. Y bueno, en esta labor no nos podemos detener. Un saludo muy especial a todos. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Emercrit Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hasta luego.